En un pueblo olvidado por el tiempo, vivía un hombre llamado Karim, cuyo corazón se había vuelto piedra. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que sonreía y abrazaba a su esposa Amina con ternura. Pero algo se rompió dentro de él el día que nació su primera hija, y luego la segunda, y después la tercera. 4 veces más se repetiría la escena: el llanto de un bebé, la voz de la partera diciendo «es niña», y el rostro de Karim transformándose en una máscara de ira. 8 hijas en total, 8 decepciones, según él, 8 razones para levantar la mano contra Amina cada vez que el destino le negaba el hijo varón que tanto ansiaba. Amina aprendió a reconocer los sonidos de la violencia que venía: el portazo, los pasos pesados. Aprendió a proteger su vientre cuando estaba embarazada y a proteger a sus hijas cuando no lo estaba. Las niñas crecieron escuchando los gritos de su madre, viendo cómo su padre las miraba con desprecio, sintiendo que su existencia era un error que debían compensar trabajando sin descanso. La mayor, Leila, tenía apenas 12 años, pero sus manos estaban curtidas como las de una mujer de 40. Las demás la seguían en fila, cada una cargando responsabilidades que no correspondían a su edad. El pueblo conocía la situación, pero nadie intervenía. En esos lugares, lo que ocurre dentro de una casa es sagrado, aunque dentro de esas paredes sagradas se cometan las peores injusticias. Algunas mujeres murmuraban en el mercado, algunos hombres movían la cabeza con desaprobación, pero nadie hacía nada. Karim era respetado porque tenía tierras, porque su voz era fuerte, porque los hombres como él siempre encuentran la manera de ser respetados aunque no lo merezcan. Amina nunca pensó en irse. ¿A dónde podría ir una mujer con 8 hijas en un lugar donde las mujeres solas no sobreviven? Además, en el fondo de su corazón maltratado, todavía guardaba la esperanza de que Karim cambiara. Rezaba todas las noches, no por ella sino por sus hijas, para que algún día su padre las mirara con amor en lugar de reproche. Pero los años pasaban y la situación empeoraba. Karim comenzó a beber, comenzó a desaparecer por días enteros. Cuando regresaba, la violencia era peor. Entonces Amina quedó embarazada por 9ª vez. Tenía 42 años y su cuerpo estaba agotado. El médico del pueblo le advirtió que el embarazo era de alto riesgo, que debía guardar reposo. Pero el reposo era un lujo que no podía permitirse. Las hijas mayores trabajaban en el campo, las medianas cuidaban de las pequeñas, y Amina seguía cocinando, limpiando, cargando agua del pozo, aunque su vientre crecía y su espalda gritaba de dolor. Karim, al enterarse del embarazo, dijo algo que heló la sangre de todos en la casa. Reunió a la familia una noche y habló con una frialdad que era peor que sus gritos. Esta es la última oportunidad. Si nace otra niña, me iré y no volverán a verme. Vivirán solas, sin mi protección, sin mi apellido. Veremos cómo sobreviven. Las niñas más pequeñas comenzaron a llorar. Las mayores apretaron los puños. Amina solo bajó la cabeza, sintiendo el peso de una amenaza que sabía que él cumpliría. Los meses de ese embarazo fueron los más oscuros. Amina desarrolló complicaciones, sangrados que la asustaban, dolores que la doblaban en dos. Las hijas hacían turnos para cuidarla, sacrificando su propio descanso. Leila, la mayor, dejó de ir a la escuela definitivamente para encargarse de la casa. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo porque alguien tenía que hacerlo. Si esta historia te está tocando el corazón, quédate, porque lo que viene va a cambiarte la forma de ver las cosas. Y si querés más historias que te hagan reflexionar sobre la vida, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguna. Una noche, cuando Amina estaba en su 7º mes de embarazo, el dolor se volvió insoportable. No era el dolor del parto, sino algo diferente, algo aterrador. Las niñas corrieron a buscar al médico, pero él vivía lejos, y la noche estaba oscura. Karim no estaba en casa, como de costumbre. Leila tomó las riendas, hirvió agua, preparó sábanas limpias, sostuvo la mano de su madre mientras ésta gritaba. Las hermanas menores rezaban en un rincón, aterrorizadas. El médico llegó 2 horas después. Su rostro serio les dijo todo lo que necesitaban saber antes de que abriera la boca. La situación es grave, dijo. El bebé está en posición incorrecta y tu madre ha perdido mucha sangre. Necesita ir al hospital de la ciudad inmediatamente. Pero la ciudad estaba a 3 horas de camino en un vehículo que ellos no tenían.
El médico fue a buscar ayuda mientras las niñas se quedaban junto a su madre, viéndola palidecer con cada minuto que pasaba. Amina, en un momento de lucidez entre el dolor, llamó a sus hijas. Las reunió alrededor de su cama y les habló con una voz tan débil que tuvieron que acercarse para escucharla. «Escúchenme bien», dijo. «Si yo no sobrevivo esta noche, prométanme que se cuidarán entre ustedes. No dejen que nadie las separe. Son todo lo que tienen en este mundo. Su padre está perdido, pero ustedes tienen algo que él nunca tendrá. Tienen amor verdadero entre ustedes. Eso las hará más fuertes que cualquier hombre». Las niñas lloraban y le decían que no hablara así, que ella iba a estar bien. Pero Amina continuó: «Y si el bebé sobrevive, cuídenlo también. No importa si es niño o niña, será su hermano o hermana y necesitará de ustedes. No repitan los errores de su padre, no le enseñen a despreciar a nadie». Leila, entre lágrimas, le prometió que cuidaría de todos. Las demás asintieron, formando un círculo alrededor de esa cama donde su madre luchaba por su vida. Finalmente llegó un camión. El médico había conseguido que un vecino los llevara. Subieron a Amina con cuidado, y las niñas mayores fueron con ella. Karim seguía sin aparecer. Durante todo el trayecto hasta el hospital, Amina entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, solo repetía una cosa: «Cuiden al bebé, cuiden al bebé». Las niñas se aferraban a esas palabras como a un salvavidas. En el hospital, los médicos actuaron rápido. Había que hacer una cesárea de emergencia. Las complicaciones eran severas. Le explicaron a Leila que a sus 12 años tuvo que firmar papeles como si fuera adulta, que existía la posibilidad de que su madre no sobreviviera a la cirugía. Leila firmó con mano temblorosa, rezando cada oración que conocía. 3 horas duró la operación. 3 horas en las que las hermanas se abrazaban en la sala de espera, imaginando el peor escenario. Otras familias las miraban con lástima. Una enfermera les trajo té caliente que ninguna probó. El tiempo se movía como miel espesa. Entonces salió el médico. Su expresión era indescifrable. Las niñas se pusieron de pie de un salto, con el corazón en la garganta. «Su madre está viva», dijo el médico, y todas exhalaron el aire que habían estado conteniendo. «Está muy débil y tardará en recuperarse, pero está viva. Y el bebé también está vivo». Hubo un momento de silencio. Luego la pregunta inevitable: «¿Es niño o niña?». El médico sonrió ligeramente. «Es una niña pequeña pero fuerte. Contra todos los pronósticos, está respirando bien». Las hermanas no supieron qué sentir. Alivio porque su madre y la bebé estaban vivas. Terror por lo que Karim haría cuando se enterara. Habían pasado por tanto miedo esa noche que ya no les quedaban lágrimas. Pudieron ver a su madre 1 hora después. Amina estaba pálida, con tubos conectados a sus brazos, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus hijas. La bebé estaba en una incubadora cerca. Era diminuta, con mechones de cabello negro y puños cerrados. «La llamaremos Nur», susurró Amina. «Luz, porque ha traído luz en la noche más oscura». Las niñas asintieron, aunque en sus corazones sabían que la verdadera oscuridad aún no había llegado. Karim finalmente apareció al día siguiente. No preguntó por su esposa primero. Sus primeras palabras fueron: «¿Qué fue?». Leila, que había crecido 10 años en una noche, lo miró directamente a los ojos y respondió: «Una niña. Mamá casi muere trayéndola al mundo, pero ambas están vivas. Eso es lo único que debería importar». La expresión de Karim fue como ver un edificio derrumbarse. Primero ira, luego incredulidad, después algo que podría haber sido dolor pero que se transformó rápidamente en resentimiento frío. No gritó, no golpeó nada, simplemente dio media vuelta y se fue. Las niñas no lo vieron durante 2 semanas. En esas 2 semanas, algo cambió en esa familia. Sin la presencia amenazante de Karim, la casa respiraba diferente. Las niñas trabajaban juntas con una eficiencia que sorprendía a los vecinos. Leila organizaba todo como una general: horarios para cuidar a mamá, turnos para atender a la bebé Nour, tareas del campo y la casa distribuidas según las capacidades de cada una. Las vecinas comenzaron a ayudar también. Traían comida y ropa de bebé, ofrecían consejos. Una red de solidaridad femenina se tejió alrededor de esa familia. Amina se recuperaba lentamente.
Los médicos dijeron que había sido un milagro que sobreviviera con la cantidad de sangre que había perdido, pero las verdaderas enfermeras eran sus hijas, que la cuidaban con una dedicación que derretía corazones. La alimentaban con cuchara, le cambiaban las vendas, se turnaban para que nunca estuviera sola, y con Noor eran igual de devotas. La bebé pequeña se convirtió en el centro de amor de todas. Cada hermana tenía su manera especial de cargarla, de cantarle, de hacerla sonreír. Cuando Karim finalmente regresó, la casa estaba en orden. Mejor que cuando él estaba, entró esperando encontrar caos y desesperación, munición para justificar su desprecio. En cambio, encontró un hogar funcionando perfectamente sin él. La comida estaba lista, la casa limpia, las niñas trabajaban en armonía. Y en el centro de todo, Amina, todavía débil pero viva, sosteniendo a la bebé Noor, no dijo nada esa primera noche. Se sentó a comer en silencio mientras las niñas lo miraban con recelo. Después de cenar, se retiró a su habitación. Las semanas siguientes fueron extrañas. Karim estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. No ayudaba, pero tampoco estorbaba. No hablaba de irse, pero tampoco participaba de la familia. Era como un fantasma habitando su propia casa. Las niñas se acostumbraron a su presencia-ausencia. Continuaron con sus rutinas. Leila seguía siendo el pilar, pero todas contribuían según su edad. Incluso las más pequeñas, de 6 y 8 años, ayudaban poniendo la mesa o entreteniendo a Noor cuando las mayores estaban ocupadas. Amina, aunque aún débil, dirigía desde su cama, dando instrucciones con voz suave, agradeciendo cada pequeño gesto de sus hijas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una noche, Karim estaba sentado en el porche como había hecho todas las noches desde su regreso, fumando en silencio. Noor comenzó a llorar adentro. Todas las hermanas estaban ocupadas, unas terminando tareas del campo, otras preparando la cena. El llanto continuaba. Karim apagó su cigarro, se levantó, entró a la casa y por primera vez en su vida tomó a uno de sus bebés en brazos. Noor era tan pequeña que cabía en sus manos enormes. Él la miró, esta criatura diminuta que no había pedido nacer, que no tenía culpa de no ser el varón que él deseaba. Los ojos de la bebé se abrieron y lo miraron directamente. Y en ese momento, algo se quebró dentro de Karim. No fue una transformación instantánea, fue más como una grieta en una presa que lleva años aguantando demasiada presión. Meció torpemente a la bebé. No sabía cómo hacerlo correctamente. Nunca había cargado a ninguna de sus hijas antes. Pero Noor dejó de llorar. Se quedó mirándolo con esos ojos inmensos que los bebés tienen, ojos que ven el alma de las personas sin juzgar. Leila entró a la habitación y se quedó paralizada al ver a su padre sosteniendo a su hermana menor. Iba a quitársela, temiendo que la lastimara, pero algo en la expresión de Karim la detuvo. «Es tan pequeña», dijo Karim, y su voz sonaba diferente, más suave, más humana. Todas fueron así de pequeñas. No era una pregunta sino una realización. Leila asintió lentamente. «Sí, papá. Todas fuimos así de pequeñas, y todas necesitábamos que nos cargaras así». Karim no respondió, pero tampoco soltó a la bebé. Se sentó en una silla, todavía sosteniendo a Noor, y algo en su postura era diferente. Las otras hermanas comenzaron a entrar a la habitación, una por una, atraídas por la escena inusual. Todas se quedaron en silencio, observando. Nadie se atrevía a moverse o hablar, temiendo romper lo que fuera que estaba sucediendo. Finalmente Karim habló de nuevo. «He sido un hombre terrible», dijo, y las palabras parecían costarle físicamente. «He lastimado a tu madre. Las he lastimado a todas ustedes, y ni siquiera sé por qué. Porque quería un hijo. Como si un hijo fuera más valioso que una hija. Como si el valor de una persona dependiera de lo que tiene entre las piernas, en lugar de lo que tiene en el corazón». Las niñas se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar. ¿Era esto real? Su padre, el hombre que las había despreciado toda su vida, ¿estaba admitiendo su error? Leila, siempre la valiente, dio un paso adelante. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué después de 9 hijas empiezas a ver esto?» Karim miró a la bebé en sus brazos. «Porque casi pierdo a tu madre. Porque vi cómo todas ustedes trabajaron juntas para mantener esta familia cuando yo no estaba.
porque me di cuenta de que he estado viviendo mi vida esperando algo que nunca llegó, y mientras tanto, perdí todo lo que ya tenía. He sido un tonto cruel y ciego. No fueron lágrimas lo que corrió por sus mejillas, fueron décadas de orgullo malentendido disolviéndose. Las hijas no corrieron a abrazarlo. El perdón no funciona así, pero algo cambió en la atmósfera de esa habitación. Una pequeña puerta se abrió, una posibilidad de algo diferente. Si estás sintiendo que esta historia te está transformando por dentro, no te vayas todavía. Y si querés seguir viendo historias que te ayuden a entender mejor la vida, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Los días siguientes fueron cautelosos. Karim comenzó a levantarse más temprano, ayudando con tareas que antes consideraba trabajo de mujeres. No lo hacía bien al principio. Quemaba el pan, cargaba el agua incorrectamente, torpemente trataba de ayudar con la bebé. Las niñas lo observaban con desconfianza, esperando que en cualquier momento volviera a ser el hombre cruel que conocían. Pero los días se convirtieron en semanas, y el cambio persistía. Una tarde, mientras Leila trabajaba en el campo, Karim se le acercó. Ella tensó sus hombros, preparándose para... No sabía qué, pero él solo se paró a su lado y comenzó a trabajar en silencio. Después de un rato, habló. Tu madre me contó que dejaste la escuela para cuidar de la familia. Leila no respondió. No sabía qué decir. Eso no estuvo bien, continuó Karim. Una niña de 12 años debería estar estudiando, no cargando el peso de una familia entera sobre sus hombros. Eso era mi trabajo y fallé. Leila dejó de trabajar y lo miró. ¿Y ahora qué, papá? ¿Unas palabras bonitas van a borrar años de gritos y golpes? ¿Van a borrar las veces que hiciste llorar a mamá? ¿Las veces que nos dijiste que éramos una decepción? Su voz se quebró. ¿Cómo puedo creerte cuando toda mi vida me enseñaste que no valía nada solo porque soy niña? Karim recibió esas palabras como los golpes que merecía. No puedo borrar el pasado, Leila. Ojalá pudiera. Lo que puedo hacer es tratar de ser diferente en el futuro. Sé que no es suficiente. Sé que quizás nunca me perdones. Pero necesito intentarlo. Porque ustedes, todas ustedes, merecen un padre que las valore. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser ese padre, aunque sea demasiado tarde. No hubo reconciliación dramática. No hubo abrazos ni declaraciones de amor instantáneo. Pero hubo un pequeño asentimiento de Leila, un reconocimiento de que al menos él estaba intentando. Y a veces, el intento es el primer paso. Los meses pasaron. El cambio en Karim fue gradual pero constante. Comenzó a pasar tiempo con cada una de sus hijas, conociéndolas realmente por primera vez. Descubrió que la segunda, Yasmín, tenía talento para las matemáticas, que la tercera, Fátima, podía cantar de manera hermosa, que la cuarta era una artista natural, que la quinta tenía un sentido del humor que podía alegrar el día más oscuro. Conoció a sus hijas como personas, no como decepciones. Con Amina fue más difícil. Los años de abuso habían dejado cicatrices profundas. Ella lo observaba con una mezcla de esperanza cautelosa y dolor residual. Una noche, después de que las niñas se durmieran, él se sentó junto a su cama. No espero que me perdones, le dijo. No sé si yo mismo podría perdonarme si estuviera en tu lugar, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento. Cada día veo tu rostro y recuerdo los golpes que te di, las lágrimas que causé, los años que robé, y cada día prometo ser mejor. Amina lo escuchó en silencio. Luego habló, su voz firme a pesar de su debilidad física. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana, Karim. Se gana con acciones, no con palabras. Tus hijas y yo hemos sobrevivido a tu crueldad. Ahora tendrás que probar que mereces ser parte de esta familia que construimos sin ti. No era perdón, pero era una posibilidad. Y eso era más de lo que Karim merecía. La transformación más notable se vio en cómo trataba a Nour. La bebé que había sido la gota que derramó el vaso, se convirtió en su redención. Pasaba horas con ella, cantándole mal, pero con amor, contándole historias, simplemente sosteniéndola. Las hermanas mayores bromeaban diciendo que Nour era la consentida, pero lo decían con cariño, porque veían que el amor de su padre por la bebé estaba sanando algo en él.
Un día, en el mercado del pueblo, un conocido le dijo a Karim: «Qué lástima, 9 hijas y ni un solo varón. Debe ser duro». Antes, Karim habría estado de acuerdo. Quizás incluso se habría quejado. Pero ese día, miró al hombre directamente y dijo: «No es una lástima, es una bendición. Tengo 9 hijas extraordinarias, que son más fuertes y más valiosas que cualquier hijo que hubiera podido tener. Y si no puedes ver el valor en las mujeres, entonces eres tú quien debería sentir lástima, porque te estás perdiendo de la mitad más bella de la humanidad». El hombre se quedó boquiabierto. El pueblo entero se enteró de esa conversación. Algunos murmuraban que Karim se había vuelto loco. Otros, especialmente las mujeres, sonreían con aprobación. El cambio en él no pasó desapercibido. Pasó un año desde aquella noche en que casi perdieron a Amina. La familia se reunió para celebrar el primer cumpleaños de Nour. Había pastel modesto, decoraciones hechas a mano por las hermanas, y por primera vez en años, risas genuinas llenaban la casa. Karim miró a su alrededor, a Amina, todavía frágil pero sonriendo, a sus 9 hijas en diferentes edades, cada una única y hermosa a su manera. Se puso de pie y alzó su taza. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Nour, quien en su primer año de vida me enseñó más sobre el amor que todos mis años anteriores. Por Amina, quien soportó lo insoportable y aún así crió a hijas extraordinarias. Y por mis 9 hijas, cada una de ustedes un regalo que no supe apreciar, pero que ahora atesoro más que a mi propia vida. Ustedes son mi orgullo, mi legado, mi redención, y pasaré cada día que me quede asegurándome de que lo sepan». Las lágrimas fluyeron libremente esa noche, pero eran lágrimas diferentes a las de años anteriores. Eran lágrimas de sanación, de perdón ganado lentamente, de una familia que se reconstruía sobre los escombros del dolor. No todo estaba arreglado. Las cicatrices no desaparecen solo porque alguien se disculpe, pero había esperanza, y a veces eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. Leila, ahora con 13 años pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, observaba a su padre con Nour. Recordaba todas las veces que había deseado que él la cargara así, que le hablara con esa ternura. Parte de ella todavía dolía por lo que nunca tuvo. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a sanar, se alegraba de que sus hermanas menores, especialmente Nour, conocieran a un padre diferente. No era justo que ella hubiera sufrido mientras las menores recibían amor. Pero la vida rara vez es justa. Lo importante era romper el ciclo. Años después, cuando todas las hijas hubieran crecido, contarían esta historia a sus propios hijos. Hablarían del padre que fue cruel, del casi final trágico y de la transformación que siguió. Pero lo más importante que enseñarían es esto: el valor de una persona no está determinado por su género, su apariencia o las expectativas de otros. Está determinado por el amor que dan, la fortaleza que muestran y la capacidad de levantarse después de ser derribados. La familia nunca fue perfecta después de eso. Karim tuvo momentos donde su viejo temperamento intentaba salir, pero sus hijas, empoderadas por su nueva dinámica, no lo permitían. Lo confrontaban, le recordaban sus promesas, y él, avergonzado, rectificaba. Era un trabajo continuo, una elección diaria de ser mejor. Amina eventualmente perdonó. No olvidó, pero perdonó, porque guardar tanto resentimiento era demasiado pesado para cargar. Encontraron una nueva manera de estar juntos, no como eran antes, eso era imposible de recuperar, sino como algo nuevo, algo construido sobre honestidad y esfuerzo consciente. El pueblo que una vez murmuró sobre la tragedia de la familia sin hijos varones, eventualmente vio algo diferente. Una familia de mujeres fuertes, cada una contribuyendo a su comunidad de maneras significativas. Leila eventualmente volvió a la escuela y se convirtió en maestra, Yasmín en contadora. Las demás encontraron sus propios caminos. Y Nour, la 9ª hija que casi cuesta la vida de su madre y provocó la transformación de su padre, creció sabiendo que era amada incondicionalmente. Esta no es una historia con un final perfecto, porque la vida real no tiene finales perfectos. Es una historia sobre cómo las personas pueden cambiar cuando finalmente ven el daño que han causado.
es sobre el poder del amor incondicional de una madre y la resiliencia de hijas que se negaron a ser definidas por el rechazo de su padre. Es sobre segundas oportunidades ganadas con esfuerzo real, no solo palabras vacías. Si llegaste hasta acá y esta historia te hizo reflexionar sobre el valor que le das a las personas en tu vida, suscríbete al canal para seguir viendo historias que te cambien la perspectiva. Había una vez dos primas que crecieron juntas en la misma aldea, compartiendo los mismos juegos, las mismas calles polvorientas y las mismas tardes bajo la sombra de los olivos. Pero el destino las llevó por caminos completamente distintos. Una de ellas, Salma, se casó con un comerciante próspero que heredó 3 tiendas de telas en la ciudad. La otra, Nadia, se enamoró de un carpintero humilde que apenas tenía herramientas para trabajar. Salma vivía en una casa amplia con patios de mármol y fuentes que cantaban al mediodía. Nadia vivía en una vivienda pequeña, con paredes agrietadas y un techo que goteaba cuando llovía. Pero lo que más dolía no era la diferencia de fortunas, sino la forma en que Salma trataba a su prima. Cada vez que Nadia iba a visitarla, Salma le recordaba lo equivocada que había estado al elegir el amor en lugar de la seguridad. Le decía con una sonrisa fría que el amor no ponía pan sobre la mesa y que tarde o temprano se arrepentiría de haber rechazado las propuestas de hombres más acomodados. Nadia aguantaba en silencio, porque necesitaba el trabajo. Salma la había contratado para limpiar su casa, lavar la ropa de sus hijos y preparar las comidas cuando recibía visitas importantes, pero jamás le pagaba en monedas. Al final de cada jornada, Salma le daba las sobras de la comida, pan duro, frutas magulladas, y le decía que eso era más que suficiente para alguien que no sabía administrar su vida. Nadia regresaba a su hogar cada noche, con los pies hinchados y el corazón pesado, pero nunca se quejaba delante de su esposo. Él trabajaba desde el amanecer hasta la noche, tallando muebles con sus propias manos, intentando vender lo que podía en el mercado. Tenían 2 hijos pequeños que miraban el mundo con ojos enormes y hambrientos. Cada noche, antes de dormir, Nadia y su esposo rezaban juntos, pidiendo paciencia, pidiendo algo mejor, pidiendo que algún día sus hijos no tuvieran que pasar por lo mismo. Un día, el carpintero no pudo más. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y le dijo a Nadia que ya no soportaba verla humillada. Le dijo que no podía seguir viviendo de las migajas de su prima, que prefería intentar algo distinto, aunque eso significara dejarla sola por un tiempo. Nadia sintió miedo, pero asintió. Sabía que su esposo era un hombre bueno, y que si tomaba esa decisión era porque realmente no veía otra salida. A la mañana siguiente, él preparó una pequeña mochila con algo de pan, agua y una manta. Se despidió de sus hijos con un beso en la frente y de Nadia con una promesa. Volvería cuando tuviera algo que ofrecerles. Y así, sin rumbo claro, el carpintero salió de la aldea. Caminó durante horas bajo el sol abrasador, atravesó campos secos y senderos polvorientos, hasta que llegó a las afueras de un bosque denso que la gente evitaba. Decían que en ese lugar se perdían los viajeros, que había criaturas extrañas y que los árboles parecían moverse solos. Pero el carpintero no tenía miedo de los cuentos. Tenía miedo de volver con las manos vacías. Entró al bosque con paso firme, pero pronto se dio cuenta de que el lugar era más confuso de lo que imaginaba. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol, y las raíces serpenteaban por el suelo como si quisieran atraparlo. Intentó regresar, pero todos los caminos parecían iguales. La noche comenzó a caer, y con ella llegó el frío. El carpintero se detuvo junto a un árbol, temblando, preguntándose si había cometido un terrible error. Fue entonces cuando escuchó pasos. Levantó la vista y vio a una niña pequeña, vestida con un chal oscuro, corriendo entre los árboles. La llamó, pero ella no respondió. La siguió instintivamente, pensando que quizás ella conocía la salida. La niña corría rápido, como si flotara, y el carpintero tuvo que esforzarse para no perderla de vista. Finalmente, ella se detuvo frente a una estructura enorme que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Era una mansión antigua, cubierta de enredaderas, con ventanas rotas y puertas de madera carcomida. El carpintero dudó. Algo en ese lugar no se sentía bien, pero la niña había desaparecido adentro, y él no tenía otro lugar a donde ir.
Empujó la puerta principal, que cedió con un crujido largo y espeluznante. Adentro, el aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Había muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos en las paredes, y al fondo del salón, una chimenea encendida. Sobre el fuego había una olla grande, y de ella salía un aroma delicioso a guiso de carne. El carpintero se acercó con cautela, y justo cuando extendía la mano para comprobar si era real, escuchó una voz detrás de él, una voz suave pero firme. La niña estaba allí, sonriendo. Le dijo que se llamaba Laila y que vivía en esa mansión con su abuela. Le explicó que no era común recibir visitas y que la mayoría de las personas que llegaban hasta allí lo hacían con malas intenciones. Pero algo en los ojos del carpintero le decía que él era diferente. Laila lo invitó a sentarse, a comer y a contarle su historia. El carpintero, agotado y hambriento, aceptó. Mientras comía, le habló de su vida, de Nadia, de sus hijos, de la humillación constante, de la pobreza que los ahogaba. Laila escuchó en silencio, y cuando él terminó, ella asintió lentamente. Le dijo que entendía su dolor y que quería ayudarlo. Le explicó que en esa mansión había un pasillo largo con 5 puertas. Detrás de la última puerta, le dijo, encontraría cofres llenos de plata. Podía tomar lo que quisiera, pero con una condición: no debía abrir ninguna de las otras 4 puertas. Lo que había detrás de ellas no era asunto suyo, y si las abría, las consecuencias serían graves. El carpintero prometió obedecer. Laila lo guió hasta el pasillo y él caminó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Las puertas eran idénticas, todas de madera oscura con cerraduras doradas. Se detuvo frente a cada una, sintiendo la tentación de abrirlas, pero recordando las palabras de Laila. Finalmente llegó a la 5ª puerta. La abrió con cuidado y lo que vio lo dejó sin aliento. Había cofres apilados hasta el techo, todos rebosantes de monedas de plata. Tomó una bolsa de tela que colgaba de la pared, la llenó hasta la mitad y salió del pasillo. Laila lo esperaba en el salón. Cuando vio que solo había tomado lo necesario, sonrió. Le dijo que era un hombre sabio y que por esa razón todo lo que llevaba era suyo por derecho. Le advirtió que si hubiera sido codicioso, si hubiera llenado la bolsa hasta reventar, no habría podido salir de la mansión. Algo lo habría detenido. El carpintero agradeció, y Laila lo acompañó hasta el borde del bosque, mostrándole el camino de regreso. Antes de despedirse, ella le recordó que no debía contarle a nadie sobre ese lugar, porque su abuela no era tan comprensiva como ella, y si alguien más llegaba con malas intenciones, no saldría vivo. El carpintero asintió y caminó de regreso a su aldea con la bolsa sobre el hombro. Al día siguiente, llegó a casa. Nadia casi no podía creerlo cuando lo vio entrar con comida, ropa nueva para los niños y monedas suficientes para comprar herramientas nuevas. Le contó todo, excepto la ubicación exacta del lugar. Le habló de Laila, de la advertencia y de las puertas que no debía abrir. Nadia lloró de felicidad y juntos comenzaron a planificar su futuro. Con el tiempo, el carpintero abrió su propio taller. Sus muebles eran tan buenos que la gente venía desde pueblos lejanos para comprarlos. Compraron una casa más grande, con un jardín donde los niños podían jugar. Nadia dejó de trabajar para Salma y por primera vez en años se sintió libre. Pero Salma no tardó en darse cuenta del cambio. Un día fue a visitarlos, fingiendo interés, pero en realidad estaba llena de envidia. No podía entender cómo su prima, que antes no tenía nada, ahora vivía mejor que ella. Insistió en saber qué había pasado, pero Nadia se mantuvo firme y no reveló nada. Salma regresó a su casa furiosa, y esa noche le exigió a su esposo que investigara. Él, cansado de sus quejas constantes, decidió invitar al carpintero a una cena. Durante la velada, Salma fue amable, halagadora, casi irreconocible, pero cuando los niños se fueron a jugar, su esposo le preguntó directamente al carpintero de dónde había sacado el dinero. El carpintero intentó evadir la pregunta, pero el comerciante insistió, y finalmente, presionado por la hospitalidad que le habían mostrado, terminó contándole la historia. Describió el bosque, la mansión, las puertas y la advertencia de Laila. Salma escuchaba desde la cocina, memorizando cada palabra.
A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, el comerciante se vistió con ropa vieja y rasgada, tomó 2 sacos grandes de su almacén y se dirigió al bosque. Había decidido que si su cuñado pobre había encontrado plata, él encontraría algo mucho más valioso. Caminó durante horas hasta encontrar la mansión. Al verla, sintió una mezcla de miedo y emoción. Empujó la puerta y entró. Laila estaba allí, esperándolo. Le preguntó quién era y qué hacía en ese lugar. El comerciante, con voz temblorosa, le dijo que era un hombre pobre que buscaba trabajo, que se había perdido y que necesitaba ayuda. Laila lo miró fijamente, dudando, pero finalmente decidió darle una oportunidad. Le explicó las mismas reglas. Podía ir al pasillo, abrir la 5ª puerta y tomar plata, pero no debía tocar las otras 4 puertas. El comerciante asintió, fingiendo gratitud, y corrió hacia el pasillo. Abrió la 5ª puerta y vio los cofres de plata. Llenó uno de sus sacos, pero mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en lo que habría detrás de las otras puertas. Si aquí había plata, razonó, en las otras debía haber algo mejor. Oro, tal vez, o joyas. Dejó el saco en el suelo y abrió la 4ª puerta. Dentro había montañas de monedas de oro, relucientes y perfectas. Sin dudarlo, vació el saco de plata y lo llenó con oro. Pero su mente no se detuvo ahí. Abrió la 3ª puerta y encontró piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, zafiros. Vació el oro y llenó el saco con gemas. Luego abrió la 2ª puerta y encontró perlas del tamaño de huevos, perfectas y luminosas. Las cambió por las gemas. Finalmente llegó a la 1ª puerta. Estaba decorada con tallados intrincados, y algo en su interior le decía que lo que había allí era lo más valioso de todo. Abrió la puerta con manos temblorosas, y adentro encontró sacos enormes apilados hasta el techo. Se acercó a uno, lo abrió y metió la mano. Era trigo. Trigo común y corriente. Se quedó paralizado, confundido. ¿Por qué guardarían trigo en la 1ª puerta, la más decorada? Antes de que pudiera pensar más, escuchó pasos pesados detrás de él. Una voz grave y furiosa resonó en el pasillo. Era la abuela de Laila y no estaba contenta. El comerciante soltó todo y corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Atravesó el bosque sin mirar atrás, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente salió al claro. Llegó a su casa al amanecer, exhausto, con las manos vacías y los pies sangrando. Salma lo encontró tirado en el suelo, casi inconsciente. Durante días, el comerciante estuvo enfermo, con fiebre alta y dolores en todo el cuerpo. Salma, en lugar de cuidarlo, pasaba el tiempo con el encargado de sus tierras, un hombre joven y fuerte que hacía todo el trabajo que su esposo ya no podía hacer. Cuando el comerciante finalmente pudo levantarse, descubrió que Salma apenas le dirigía la palabra. No le preparaba comida, no le preguntaba cómo se sentía. Una noche, mientras buscaba algo para comer en la cocina, encontró todas las ollas vacías. Salma había comido con el encargado y no le había dejado nada. El comerciante sintió algo que nunca antes había experimentado: hambre real, y con el hambre llegó la comprensión. Recordó la 1ª puerta, el trigo, y finalmente entendió. El trigo era lo más valioso porque sin comida nada más importaba. Todo el oro, todas las joyas, todas las perlas del mundo no servían de nada si no había pan para comer. Lloró en silencio esa noche, arrepentido de su codicia, de su crueldad, de todas las veces que había humillado a otros creyéndose superior. A la mañana siguiente, débil y avergonzado, caminó hasta la casa de su cuñado. Nadie abrió la puerta y casi no lo reconoció. Estaba delgado, pálido, con la ropa sucia y rasgada. Lo hizo pasar sin preguntas. Le preparó un plato de comida caliente y esperó a que comiera antes de hablar. Cuando terminó, el comerciante le contó todo. Le habló de su avaricia, de cómo había abierto todas las puertas, de cómo había perdido todo y de cómo Salma lo había abandonado en su momento más vulnerable. Nadie escuchó en silencio, y cuando él terminó, simplemente le dijo que podía quedarse con ellos hasta que se recuperara. Le ofreció trabajo en el taller de su esposo, un lugar donde dormir y comida todos los días. El comerciante no podía creerlo. Después de todo lo que les había hecho,
Después de años de desprecio y humillación, ellos le estaban ofreciendo ayuda. Le preguntó por qué, y Nadia respondió con calma que no creía en devolver el mal con más mal, que habían aprendido que la vida recompensa la bondad y que castigar a alguien que ya estaba sufriendo no los haría mejores personas. Cuando el carpintero regresó del mercado esa tarde y vio a su cuñado sentado en su casa, no dijo nada. Solo asintió, aceptando la decisión de su esposa. Esa noche, mientras cenaban juntos, el comerciante miró alrededor y vio algo que nunca había valorado antes: paz. No había gritos, no había exigencias, no había competencia. Solo una familia compartiendo lo que tenía, agradecida por lo poco o mucho que la vida les daba. Y en ese momento, entendió que había pasado toda su vida persiguiendo lo equivocado. Si llegaste hasta acá, déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si alguna vez sentiste que la codicia te hizo perder algo importante. Con el tiempo, el comerciante se recuperó, trabajó junto al carpintero, aprendió el oficio y poco a poco reconstruyó su vida. Nunca volvió a ver a Salma, quien se fue con el encargado de las tierras y dejó todo atrás. Y aunque perdió su fortuna, su casa y su orgullo, el comerciante ganó algo que nunca antes había tenido: gratitud. Aprendió a valorar un plato de comida, una cama donde dormir y la compañía de personas que lo trataban con respeto. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los cofres de oro ni en las mansiones grandes, sino en tener un corazón en paz y personas que te quisieran incluso en tus peores momentos. Y así, los dos primos que alguna vez estuvieron en extremos opuestos de la vida terminaron trabajando lado a lado, uno enseñando y el otro aprendiendo, ambos agradecidos por las lecciones que la vida les había dado de maneras tan distintas. Si esta historia te dejó algo, suscríbete al canal para más relatos como este.